Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Continuamos con Shadow, a que la disfruten. Capítulo 181. Límite de tiempo de la secta chaotiana. Para cuando Lee Junmu finalmente entró en el dominio oculto tenebroso de la montaña Moro para buscar la entrada de la región secreta como lo señalan las páginas de runas obtenidas del clan de brujas enanas, ya era el día siguiente. La noticia de él liderando a los dos Altez Fluxers, Lee Qinggong y Lin Jian, para recoger las apuestas en las tres compañías de apuestas más grandes se había extendido como un reguero de pólvora. Aunque esta noticia no fue un gran problema para la comunidad Fluxer, pero dentro de la quinta dimensión, esta noticia causó grandes olas. Blade Overlord Lin Jian, la persona que ocupa el 9º lugar en la lista de fuerza de Altez Fluxer y que nació en el poder trascendido Blade Wo del continente dimensional superior. Este tipo de personaje pináculo realmente estuvo de acuerdo en convertirse en el seguidor de Lee Junmu. Muchos Fluxers que recibieron esta información estaban llenos de incredulidad. No solo hablando de su fuerza, el nombre de Blade Overlord Lin Jian se había extinguido, desapareciendo de los registros formales en la terminal de la biblioteca de placas de Fluxer. ¿Y ahora esta persona formidable había resucitado? Sin embargo, la parte importante no fue su regreso a la vida, sino que había cambiado su lealtad y se había convertido en un seguidor de Lee Junmu. Muchos Fluxers que recibieron esta información quedaron asombrados al instante. ¿Quién era el Blade Overlord? Era una persona extremadamente orgullosa, de lo contrario, ¿cómo habría recibido el título de Blade Overlord de la quinta dimensión? Sin embargo, cuando las personas ingresaron a la red de flujo principal del continente central, abrieron los portales y sitios web de información de flujo más grandes, descubrieron con una búsqueda rápida que muchos grandes portales de información del gobierno habían autenticado formalmente esta información. Esto se debió a que ayer había habido muchas personas que habían visto al trío aparecer juntos en la dimensión virtual. Mentiras, no lo creo. Blade Overlord ha sido el modelo a seguir de nuestra generación, ¿cómo puede estar dispuesto a convertirse en un simple seguidor de ese Lee Junmu? Tampoco me atrevo a creerlo, pero en realidad es verdad. En el momento en que escuché esta información, sentí el colapso del orden mundial. Es falso. Lee Junmu se hizo famoso debido a su batalla en la Cordillera del Sol Poniente donde había matado a más de 200 Fluxers de alto nivel. Pero aunque es formidable, todavía es un Fluxer con un bajo cultivo, ¿cómo es posible? Para que él convierta a Blade Overlord, este nivel de Altez Fluxer Senior, en su seguidor. En poco tiempo, más y más personas expresaron su incredulidad. Pero una vez que las personas de alto rango de las tres compañías de apuestas más grandes confirmaron personalmente que efectivamente se habían encontrado con Lee Junmu, Lee Qinggong y Lin Jian, todos finalmente se vieron obligados a creer en este hecho imposible. Dios mío, qué formidable habilidad de batalla tiene este Lee Junmu que incluso podría hacer que Blade Overlord y Lee Qinggong se conviertan en sus seguidores. Ni siquiera puedo empezar a imaginar. Completamente desesperado, incluso el temible dragón Lee Qinggong, esta poderosa diosa de batalla femenina se convirtió en la seguidora de Lee Junmu. ¿Cómo es posible? Sí, tampoco me atrevo a creerlo. Blade Overlord convertirse en seguidor de Lee Junmu es algo que apenas puedo aceptar, pero en cuanto a Lee Qinggong, la formidable diosa de batalla de la quinta dimensión. Maldita sea, desde el principio, fui incluso secretamente enamorado de ella, pero ahora me temo que debe haberse convertido en la mujer de Lee Junmu. ¿Qué demonios? No le presté atención a este Lee Junmu anteriormente, incluso si había despejado el 15º nivel de la Torre de la Gloria, solo había escuchado su nombre y nada más. Sin embargo, dado que el señor de la ciudad de Heavenly Cloud City le prometió a Lin Yuerou, y yo aborrezco a esta persona. ¿No se supone que es el futuro esposo de Lin Yuerou? ¿Cómo puede atreverse a tener planes sobre Lee Qinggong cuando ya tiene a Lin Yuerou? En un momento, el debate sobre Lee Junmu fue retomado por la mayoría de los Fluxers en el continente central. Además, debido a que Blade Overlord y Lee Qinggong se convirtieron en sus seguidores, los Fluxers de los otros 5 continentes también se dieron cuenta gradualmente de que este año había aparecido una persona extremadamente formidable entre los recién llegados del continente central. Sin embargo, cuando las noticias sobre Lee Junmu comenzaron a perder su novedad y todos dijeron lo que querían, de repente, una noticia que conmocionó a todo el mundo Fluxer vino del lado del continente Espíritu Santo. Una secta de primer nivel, la secta chaotiana, ordenó que dentro de 3 días, Lee Junmu debe entregarles a Lee Qinggong. Además, él debe venir personalmente a disculparse con ellos, de lo contrario, la secta chaotiana emitirá formalmente una orden de asesinato obligatorio para él.
Una vez que se transmitió esta noticia, todo el mundo comenzó a retumbar al instante. Entre los más ruidosos y enojados estaban los Fluxers de Heavenly Cloud City. Independientemente de lo que se dijera, incluso si Lee Junmu había ofendido a la mayoría de los poderes en el continente central, todavía se lo consideraba como una persona de su ciudad nube celestial. No importaba qué bullicio creara o cuántas personas lo envidiaran, todavía era un recién llegado que había venido de su ciudad nube celestial. Las acciones recientes de Lee Junmu habían sido quizás inaceptables para los agentes de flujo de otras regiones del continente central, pero para los agentes de cambio de la ciudad nube celestial, este asunto les había traído gran gloria. La sensación de ser de la misma región y estar orgulloso de sus actos era algo que los Fluxers de otras regiones tenían dificultades para comprender. Y hoy, esta secta chaotiana del continente del Espíritu Santo sorprendentemente se atrevió a actuar de manera dominante y arrogante. No podían atrapar personalmente a Lee King-gon, por lo que querían confiar en Lee Junmu obligándolo a entregarla. Naturalmente, con su enorme poder, la secta chaotiana sí tenía las calificaciones para actuar tiránicamente. Pero esta secta chaotiana no debería haber pedido que Lee Junmu viniera personalmente a su secta en el continente Espíritu Santo y se disculpara. Esto era realmente demasiado excesivo, si se pudiera decir que su orden de límite de tiempo anterior era extremadamente dominante. Sin embargo, esto último no era razonable. Instantáneamente, una gran cantidad de agentes de flujo dentro del territorio de Heavenly Cloud City, uno tras otro, solicitaron a las tres grandes sectas de su ciudad que intervinieran personalmente y que la secta chaotiana supiera que su Heavenly Cloud City no era sectless. Sin embargo, a pesar de que gran cantidad de Fluxer solicitó esto durante medio día, no hubo reacción. Los cambiadores de Heavenly Cloud City de repente descubrieron que su situación actual era bastante extraña. Sorprendentemente, sus tres grandes sectas, la secta de la espada, la secta de la nube azul y la secta de la luna celestial no respondieron. ¿Qué tipo de situación era esta? Este tipo de circunstancias se vieron extremadamente raramente. ¿Lee Junmu no recibiría la gracia de las tres sectas? Nadie sabía lo que estaba pasando aquí. El primer día del límite de tiempo de 3 días pasó rápidamente. Cada poder en la ciudad nube celestial, desde los clanes en sus ciudadelas hasta las sectas, no reaccionó, como si todos se hubieran quedado sordos y ciegos. Solo Lin Yuerou, que representaba la mansión del señor de la ciudad, había salido personalmente para luchar contra la secta chaotiana. Pero fue inútil, el señor de Heavenly Cloud City había perecido y el poder personal de Lin Yuerou era demasiado débil. ¿Qué está pasando aquí? ¿Va a ocurrir algún cambio importante en nuestra ciudad nube celestial? Esta vez, los pensamientos desagradables comenzaron a surgir en las mentes de muchos Fluxers. Anfitrión, secta chaotiana ha reiterado nuevamente el límite de tiempo de 3 días. Todavía tienes 2 días de tiempo. En este momento, la persona en el centro de la conmoción, Lee Junmu, todavía estaba buscando la entrada a la región secreta junto con los 2 Fluxers detenidos. No le importaba en absoluto nada de lo que sucedía en el mundo exterior. Estaba concentrado en el hecho de que solo tenía 7 páginas de runas, lo que estaba bastante lejos de tener las 10. Aunque el sistema con su análisis en profundidad le había proporcionado 7 coordenadas que tenían la mayor probabilidad de localizar la entrada secreta, hubo poco éxito. En 2 días, Lee Junmu ya había pasado por 2 de ellos, pero su suerte fue algo mala y por lo tanto no había encontrado la verdadera ubicación. En este momento, cuando escuchó la notificación del sistema, preguntó descuidadamente. «Oh, ¿cómo respondieron todos?» Capítulo 182. Ambiciones salvajes. Hay todo tipo de reacciones. El único en su apoyo es de la mansión del señor de la ciudad que se ha negado a comprometerse. Otros poderes han guardado silencio, respondió el sistema. Lee Junmu pensó y dijo con una sonrisa. Eso es esperado. Aparentemente quieren usar un poder mayor como la secta chaotiana para extraer mi misteriosa secta Lee. Además, la situación actual de Heavenly Cloud City no es tan buena, puedo sentir nubes de tormenta acercándose. La secta chaotiana era de hecho un poder extremadamente aterrador. Sin embargo, mientras estaba en la quinta dimensión, naturalmente no necesitaba temerlo por el momento. Lee King-gon, por otro lado, estaba completamente ocupado por esto. Parecía querer ver cómo Lee Junmu lidiará con este tipo de problemas importantes. Anteriormente, la secta chaotiana la había llamado traidora y la perseguía directamente, pero ahora, esta carga recaía sobre su maestro. King-gon, dime algo, si tu secta chaotiana solo me hubiera pedido que te entregara, este asunto habría sido resuelto.
Pero, ¿por qué insisten en que debo ir personalmente y pedir perdón? ¿Su mente está llena de caballos? ¿T? Durante los últimos 2 días, el estado de ánimo de Lee Jun-mu había sido bastante bueno, a pesar de que no había encontrado la entrada a la región secreta. Su cultivo había progresado rápidamente, y estaba emocionado por el hecho de que la experiencia y los puntos de habilidad ganados al hackear las bestias dimensionales en el dominio oculto tenebroso de Moro Mountain eran simplemente enormes. Después de piratear durante 2 días y noches, el número de puntos de experiencia, que originalmente era de 46.000, había aumentado en 12.000. A este ritmo, mientras continuara pirateando un poco más, la cuarta sombra podría congelarse pronto. Además de piratear el dominio oculto tenebroso de la montaña Moro, Lee Jun-mu tampoco permitió que los elementos espaciales del campo de batalla dimensional permanecieran constantes. Ahora solo usó el truco durante unas pocas horas y la cantidad de elementos espaciales que había acumulado alcanzó una cantidad sin precedentes. 9.999. 9.999 elementos espaciales, ¿qué representaba? Aunque no pudieron traer ningún gran cambio, sí pudieron permitir que Lee Jun-mu cambiara por una técnica de refinamiento puramente de primer nivel. Por el momento no le faltaba nada más que una técnica de refinación del cuerpo de primer nivel. Mientras tuviera uno y lo usara junto con la capacidad de purificación de la sangre de la sagrada perla purificadora, entonces, cuando llegara el momento, y mucho menos el flujo de cultivo de energía, solo la carne de su cuerpo alcanzará el pináculo del cuerpo humano. Esto crearía una base extremadamente estable para ingresar a la capa de salvia en el futuro. Una vez que Lee Jun-mu había cuestionado a Lin Xuan, ¿por qué no estaba ansiosa por mejorar su cultivo? En ese momento, ella solo le había dicho una línea. Cuando llegue el momento, lo entenderás. En este momento, él entendía perfectamente el significado de sus palabras. En el mundo de los Fluxers, lo más importante no era cultivar rápidamente sino construir una buena base. La diferencia entre abrir todo tipo de puntos de flujo y aumentar la fuerza de manera integral, atemperar las habilidades de flujo y la piedra angular del congelamiento de la armadura de cristal era como el cielo y la tierra. Si uno tuviera una técnica de refinación puramente corporal, entonces podrían construir una buena base al comenzar su camino hacia el cultivo de fundente. Una vez que se construyó la base, uno nunca podría llenar sus grietas. En cuanto a aumentar el cultivo, durante la capa discípulo de flujo, solo requirió una gran cantidad de recursos y nada más, siempre y cuando Lee Jun-mu tuviera suficientes cristales de energía de flujo, luego, como Chu King-yu, podría avanzar desde la capa más baja a la capa de cristal plateado en 10 días. Lee King-gong apuñaló a un lagarto de 6 garras que se abalanzó sobre ella y dijo con una risita. No es que su cerebro esté lleno de caballos. Creo que tienen algunas ideas sobre su disco vacío, y si pudieran obtener el colgante de Jade y luchar contra el linaje sabio también, sería lo mejor. Cuando Lee Jun-mu escuchó esto, no podía creerlo por un momento. ¿En qué estaban pensando los niveles superiores de la secta chaotiana? ¿Cómo podrían pensar que él, Lee Jun-mu, se entregaría obedientemente y dejaría que su secta lo tratara como quisieran? Era ciudadano del continente central y no del continente del Espíritu Santo. Esa secta chaotiana mordió más de lo que podía masticar. ¿Disco vacío? ¿Podría la secta chaotiana también tener un ojo en este tesoro supremo? Sí, como una secta majestuosa, la secta chaotiana tiene reservas naturales. Hace mucho tiempo, habían enviado personas de su secta por los 6 continentes para encontrar información sobre tesoros sabios trascendentes, y por eso han estado codiciando los 3 tesoros trascendentes. Mantenidos en la Torre de la Gloria durante mucho tiempo. Incluso si pudieran olvidarse del recién llegado del continente bárbaro que había obtenido uno de ellos, pero ahora que obtuvieron el disco del vacío, esos viejos tipos naturalmente no se quedarán inactivos. La cara bonita de Lee King-gong se volvió fría ante la mención de la secta chaotiana. No solo no sentía ningún sentido de pertenencia a esta secta, sino que no podía evitar que el odio creciera en su corazón ante la mención de su nombre. Lin Jian, parado al otro lado, también intervino. Antes de irme de Gladeworld, también escuché sobre los rumores de que la secta chaotiana busca armas trascendentes de salvia. ¿Para qué quieren tantas armas sabias trascendentes? Lee Jun-mu estaba bastante sin palabras. ¿Trascendiendo las armas sabias, estas personas piensan que son vegetales? El título del equipo de nivel sabio representaba que el objeto había venido de la 7ª dimensión y no que tenía un poder extremadamente alto, y lo mismo era cierto para trascender las armas sabias también. La razón por la que se llamaba a estos últimos era bastante simple.
Representaban a los reyes entre todas las otras herramientas sabias. Cada artículo sabio que trascendía era reconocido en los 6 continentes y poseía el poder de un dominio. Quieren reunir 6 armas sabias trascendentes e intentar construir un hechizo supremo asesino. Según se informa, si este hechizo tiene éxito, entonces la secta chaotiana tendrá la capacidad de resistir contra los poderes trascendidos. Li Qinggong dijo después de pensarlo un poco. Aunque había sido discípula del maestro de secta, desde el principio había sido considerada como un horno de cultivo y, por lo tanto, no había muchos secretos de la secta chaotiana. ¿Un hechizo asesino construido con 6 herramientas sabias trascendentes? De acuerdo con lo cual, ¿podrán luchar contra los poderes trascendentes? Li Yunmu respiró hondo. Esta secta chaotiana tiene ambiciones salvajes. Sí, el bisnieto del antepasado de la secta Chaotian, cuyo nombre es Yeqin, ha estado reprimiendo su base de cultivo durante varios años debido a los 2 tesoros sabios trascendentes en la Torre de la Gloria. Si no fuera por ti, que de repente apareció de la nada, entonces esos 2 objetos sabios trascendentes dentro de la Torre de la Gloria ciertamente habrían caído en manos de la secta Chaotiana, dijo Li Qinggong, sorprendiendo a todos. En este instante, incluso Blade Overlord estaba sorprendido por las ambiciones salvajes de la secta chaotiana. Un poder supremo que trasciende no es aterrador. Tiene sus propios objetivos y regulaciones, como si interferir en los asuntos mundanos o no. Una secta poderosa con ambiciones salvajes es realmente aterradora, porque esto implica que este gigante usará todo tipo de métodos para lograr sus objetivos. La secta chaotiana era una existencia que no estaba gobernada por ningún principio. En una fracción de segundo, Li Yunmu aprendió sobre el poder de esta secta, y su expresión finalmente se volvió seria. Actualmente, ¿cuántas herramientas sabias trascendentes tiene la secta chaotiana? Preguntó de repente. Cuando traicioné a la secta, ya tenían 3. En los últimos 2 años, escuché que obtuvieron otra. Si no están ocultando nada, entonces tienen 4, respondió Li Qinggong, no completamente segura de sus palabras. Cuando Li Yunmu escuchó esto, un escalofrío le recorrió la espalda al instante. Si era cierto que la secta ya tenía 4 armas, entonces probablemente también tenía la 5ª. Y si realmente tenía 5, entonces solo le faltaba uno más. Con solo uno más, no solo pondrían a otras sectas en una situación crítica, incluso Li Yunmu estaría en un gran problema. Después de todo, era imposible para Li Yunmu entregar obedientemente a Li Qinggong y el disco del vacío. Sin mencionar el hecho de que con las ambiciones salvajes de la otra parte, incluso podrían tener algunos planes para sus otras reservas. Capítulo 183. Avance. Lin Jian reflexionó por un momento y dijo, Maestro, ¿puedo ofrecerle algún consejo con respecto a la secta chaotiana? No debe tomarlo a la ligera. Li Yunmu asintió a sus palabras. Naturalmente, no subestimaría el poder de una secta. Aunque había matado a más de 200 fluxers de alto nivel que pertenecían a las principales potencias del continente central, no eran los más fuertes. A pesar de que los niveles de cultivo promedio de estas personas eran altos, su fuerza de combate y cooperación, incluso las técnicas utilizadas por ellos, eran deficientes en comparación con las de los discípulos de la secta. De hecho, las pocas tácticas utilizadas en la operación de búsqueda y captura solo fueron utilizadas por los pocos poderes finales. Otros habían sido dominados por su lujuria y habían subestimado la fuerza de Li Yunmu. Pero la situación actual era diferente ya que la secta chaotiana le había dado un aviso delante del mundo entero. Esto dejó en claro que tenían algunos trucos bajo la manga, para tratar con Li Yunmu. Las palabras de Blade Overlord son correctas, la razón por la cual la secta chaotiana no puede dejarte ir es principalmente porque soy un traidor de su secta. También poseo la sangre salvia inmortal del pájaro Sungoth, que a su vez tiene una supresión natural sobre los discípulos centrales de la secta chaotiana. Si están decididos a tratar con el maestro, me temo que será difícil predecir los resultados, dijo Li Qinggong. No me digas que la secta chaotiana todavía tiene algún método que desafíe al cielo. Conócete a ti mismo, conoce a tu enemigo. 1000 batallas, 1000 victorias 1. Li Yunmu no era un tonto, y no esperaría tontamente que el enemigo lo atacara con preparación. Si no me equivoco, la secta chaotiana ciertamente usará el gran hechizo asesino del sol para capturarte, dijo Li Qinggong después de pensarlo un poco. Después de que ella explicara qué era este hechizo, Li Yunmu finalmente se dio cuenta del propósito relativamente secreto de la secta chaotiana.
Al reunir 6 armas sabias trascendentes, su objetivo era perfeccionar el verdadero gran hechizo asesino del sol, que también se llamaba hechizo asesino de la llama Sungot. Para la secta chaotiana, la gota de sangre de salvia inmortal del pájaro Sungot fue la base de su secta. Esta secta también había captado una técnica secreta conocida como técnica del gran secreto del sol, que se creó a partir de la transformación innata en el cuerpo del pájaro Sungot. Esta gran técnica secreta del sol, francamente hablando, era un método para cultivar la energía del flujo oscuro al recibir la energía proporcionada por el sol. Esta energía de flujo oscuro también se conocía como Sungot Flame Energy. Como se conocía como una técnica secreta, solo los discípulos centrales de la secta chaotiana podían cultivarla. Si muchos de ellos se unieran para activar el gran hechizo asesino del sol, su poder asesino ciertamente sería aterrador. Según Lee King-gon, aunque la secta chaotiana no había recolectado 6 armas sabias trascendentes para crear el verdadero gran hechizo asesino del sol, pero si la secta solo quería tratar con Lee Jun-mu, entonces no había necesidad de que usaran la trascendencia. Herramientas de salvia. Solo requerían 6 armas del tesoro de la quinta dimensión utilizadas por 6 discípulos centrales. Cuando Lee Jun-mu escuchó esto, quedó asombrado por dentro. Era la primera vez que entraba en contacto con los métodos secretos utilizados por una gran secta de un continente. Aparentemente, la energía del flujo oscuro también podría ser cultivada. Después de escuchar todo, Lee Jun-mu arrugó las cejas y preguntó. Entonces, como yo mismo no he cultivado esta energía de la llama Sungot, ¿cómo puedo romper este hechizo? Simple, sígueme y cultive la técnica del gran secreto del sol, respondió Lee King-gon. Condensa la intención de tu espada con el pináculo y reencarna como una espada, una cuchilla puede romper 10.000 restricciones, sugirió Lin Jian, quien estaba persiguiendo este sueño. Usa el poder absoluto y destruye todo, el sistema ofrecido, simple y directo como siempre. Lee Jun-mu tenía su propio camino, y en un instante puso la respuesta del sistema poder absoluto en su corazón. Este era su camino, después de todo. Podía practicar el método del gran sol como lo había sugerido Lee King-gon, pero dado su talento innato, tomaría demasiado tiempo. La sugerencia de Blade Overlord de encarnar en una espada para romper 10.000 restricciones fue mejor que la de Lee King-gon y, de hecho, incluso se acercó a la intención de poder absoluto del sistema. Pero este era un camino que no era adecuado para Lee Jun-mu, ya que al menos en la actualidad, estaba lejos de lograrlo. Por lo tanto, al final, solo podía caminar en su propio camino, el del poder absoluto. Sistema, ¿qué debo hacer? Aumente su base de cultivo, luego cambie por un método de refinación corporal de alta calidad y cultívelo para fortalecer su cuerpo físico y caminar en el camino de obtener poder absoluto. Bien, aparentemente esta es la única guía. Lee Jun-mu decidió dejar de reprimir su cultivo, lo que le permitió ganar más experiencia y puntos de habilidad, y decidió plantar los pies firmemente en el suelo. Decidí que por el momento no buscaré la entrada de la región secreta, sino que avanzaré en mi cultivo, dijo de repente Lee Jun-mu. Cuando Lee King-gon y Lin Jian escucharon esto, se sorprendieron, pero poco después asintieron para expresar su aprobación. Después de convertirse en seguidores de Lee Jun-mu hace un par de días, naturalmente se dieron cuenta de lo anormal que era su maestro. Ni siquiera hablando de otras cosas, pero solo con las 3 sombras no le faltarían cristales de flujo para abrir y llenar sus puntos de flujo. No tenían idea de por qué Lee Jun-mu estaba reprimiendo su cultivo, y ahora que finalmente abandonó esta idea, ellos, como seguidores, estaban naturalmente muy contentos con ella. Quedan 5 ubicaciones, una de las cuales es la entrada de la región secreta. Les entregaré la tarea de buscarla a ambos. Después de un largo rato de silencio, Lee Jun-mu rápidamente asignó esta misión a los 2 Fluxers detenidos. Luego sacó 7 artículos del botín obtenido previamente y se los dio a sus 2 seguidores. Estos 7 artículos eran todos tesoros protectores, destinados a escapar, curar y tal. Después de eso sacó 2 armas del tesoro de la quinta dimensión que había sacado antes para su evaluación. Armadura de la quinta dimensión. Lee King-gon y Lin Jian dijeron juntos. Así es, uno de ellos es Rainbow Bird Armor, que es utilizado principalmente por aquellos que son ágiles y ágiles, mientras que el otro es el Nine Phantom Fierce Tiger Armor, que es para aquellos que dependen del poder. Ambos son para ti también, recuerda no mueras, dijo Lee Jun-mu con seriedad. Había recibido estos 2 artículos del tesoro con el resto de las insignias de las torres después de cambiarlo por el disco del vacío en la Torre de la Gloria.
Ambas armas del tesoro de la quinta dimensión eran de su tipo, y ambas poseían la capacidad de fortalecer la capacidad de combate de su portador. Lee Junmu había cambiado por 3 tesoros, para obtener más opciones para él más tarde. En este momento, dado que ya tenía un componente del traje de deidad del dragón Azure, incluso si no era una pieza de armadura, aún renunció a la idea de refinar otra armadura de quinta dimensión. Por lo tanto, entregó los tesoros a sus 2 seguidores. Como ambos ahora eran parte de su grupo, Lee Junmu, naturalmente, no quería que perdieran la vida mientras buscaban la entrada de la región secreta de la deidad. Hablando francamente, toda la armadura que provenía de la verdadera quinta dimensión se consideraba elementos de quinta dimensión, como la espantosa lanza imperial de Lee King-gon y la lamentable espada de Lin Jian. Pero la cantidad de armadura que provenía de la verdadera quinta dimensión era muy baja, en la medida en que sus precios eran 7 y, a veces, incluso 10 veces más altos que los de las armas. Esta fue la razón por la cual personas como Lee King-gon y Lin Jian no podían fusionar una armadura dimensional con su armadura de cristal y así aumentar su fuerza de combate al siguiente nivel. Pronto, los dos eligieron un conjunto para sí mismos confiando en su comprensión del otro. Lee King-gon eligió la armadura del pájaro arcoiris, mientras que Lin Jian tomó la armadura del tigre feroz de los 9 fantasmas sin la menor vacilación. Mientras pueda refinarlo, mi defensa débil mejorará enormemente y mi flexibilidad también aumentará. Con esto, puedo llevar mi espantosa habilidad imperial al siguiente nivel. Maestro, cuídate. No hay palabras que puedan expresar mi agradecimiento. Lin Jian no sabía qué decir. La armadura del tigre feroz de 9 fantasmas simplemente estaba hecha para él. Después de obtener la piedra de intención de cuchilla natural antes, ahora también recibió esta armadura, lo que permitiría que su fuerza aumentara enormemente en los próximos días. Todo esto le fue proporcionado por Lee Junmu, dándole la oportunidad de avanzar en el camino de convertirse en un sabio del flujo. Cuídate y vete ahora. Después de enviar a las 2 personas, Lee Junmu encontró un lugar escondido para quedarse y se sentó con las piernas cruzadas. Barrió su mano e instantáneamente aparecieron muchos cristales negros de segunda capa. Ninguno de ellos era estable. Absorbió el primer cristal y su energía de flujo comenzó a transformarse en la energía de flujo de Black Crystal Flux Disciple. Capítulo 184. Mostrando sus colmillos. El primer paso para pasar del flujo de cristal ordinario al flujo de cristal negro fue transformar la energía del flujo. El punto de flujo en el abdomen fue el punto de flujo más importante para transformar con éxito la energía de flujo. Esto se debió a que todos los movimientos de energía de flujo dentro del cuerpo estaban inevitablemente vinculados a este punto de flujo. El valor innato del talento de Lee Junmu era 7, lo que implicaba que necesitaría 84 cristales negros activos para transformar toda la energía ordinaria del flujo de cristal en sus 12 puntos de flujo. En este momento, Lee Junmu tenía 36 cristales colocados frente a él en el suelo. Fueron cosechados por Lee Jun y las otras sombras después de matar monstruos durante 12 horas. Con todos los asuntos resueltos, Lee Junmu ya no dudó en aumentar su cultivo y agarró un cristal de color negro para absorber su energía de flujo. Un cristal, 2 cristales, 3 cristales, 7 cristales en poco tiempo, el punto XX más importante se transformó por completo para contener la energía de flujo de la capa de cristal negro. Próximo. Los siguientes objetivos fueron los 2 puntos de ventana del pecho en el cofre que requerirían 14 cristales negros para una transformación completa. Después de un tiempo, los 2 puntos de la ventana del seno también se transformaron con éxito. Entonces llegó el momento del punto celestial en el cerebro. Después de un tiempo, 7 cristales negros se convirtieron en polvo fino cuando Lee Junmu absorbió la energía dentro de ellos. En un abrir y cerrar de ojos, pasó una hora, y Lee Junmu completó la transformación de los 4 puntos importantes de flujo en su cerebro, pecho y abdomen. El último de estos fue el más importante, ya que preparó su cuerpo para la energía del flujo negro. Lee Junmu instantáneamente sintió un cambio. Sus sentidos y conciencia se hicieron mucho más claros, y su velocidad de reacción se hizo aún más aguda. Dim, felicidades, tu arrow evasión se ha actualizado al 6º nivel, sobresaliente. Una vez que la energía del flujo de cristal negro, que tenía una esencia más pura, llenó el punto celestial, esta notificación hizo eco en la mente de Lee Junmu. Los puntos de competencia requeridos se habían acumulado hace mucho tiempo, y la habilidad que se había atascado durante muchos días llegó al 6º nivel. Así que este había sido el problema. Lee Junmu ahora entendió un poco lo que había sucedido.
Aunque esta habilidad, Arrow Evasión, tenía dos palabras flecha y evasión en su nombre, pero en realidad era una habilidad básica que estaba muy relacionada con la percepción de sus 5 sentidos, que anteriormente no había podido atravesar hasta el sexto nivel. Esto fue porque antes el hardware, que era su cuerpo, no había estado por debajo de la norma. Solo ahora que su punto celestial había alcanzado el siguiente nivel que la habilidad también mejoró. Dim, tu habilidad de Arrow Evasión Foundation ha alcanzado el sexto nivel, por lo que se creó una nueva habilidad. Premonition. Con esta habilidad, el anfitrión podrá detectar el peligro próximo de antemano, por lo que posee una cierta cantidad de tiempo de amortiguación para elevar sus defensas o preparar cualquier otro tipo de respuesta. Bien, muy bien, dijo Lee Junmoo una serie de elogios. Esta habilidad de premonición sonaba muy útil, y no sería un error describirla como una piadosa. El juicio avanzado de la evasión de la flecha, después de subir de nivel, se volvió aún más agudo, y Lee Junmoo ahora también podía sentir el peligro entrante. La cantidad de tiempo que tuvo fue un cuarto de hora antes de la huelga, lo que significó aproximadamente 15 minutos. Una vez que la habilidad se haya mejorado en el futuro, el tiempo de advertencia también aumentará. Después de esto, con las 3 sombras Li Yun, Li Fen y Li Tian dirigidas específicamente a las bestias dimensionales de la capa de cristal negro, en poco tiempo de un día, Li Junmoo absorbió los 84 cristales necesarios para transformar su energía. Cambió de cristal ordinario a energía de flujo de cristal negro, y se convirtió en un discípulo de flujo de cristal negro. Sin embargo, solo llegar a esta etapa no implicaba que se hubiera convertido completamente en un discípulo de flujo de cristal negro. Lee Junmoo todavía tuvo que abrir otros 4 puntos de flujo. Estos 4 podrían separarse en 2 puntos de rodilla Yami y 2 puntos oceánicos que estaban en las articulaciones del codo. Estos puntos fueron cruciales en la diferenciación de los discípulos de flujo de cristal ordinario y negro. Además de aumentar la calidad de la energía de flujo en otro nivel, estos 4 nuevos puntos de flujo cumplieron un propósito muy significativo. El proceso para abrirlos seguía siendo el mismo, vertiéndolos llenos de energía. A medida que las 3 sombras continuaron matando monstruos durante el ataque, cada minuto y cada segundo, los cristales de flujo de todas las capas continuaron apareciendo dentro de la insignia de Lee Junmoo. Finalmente, por la tarde, los 2 puntos de flujo oceánico y los puntos de flujo Yang se abrieron y rellenaron por completo. Cuando Lee Junmoo movió un poco de su flujo de energía mientras permanecía sentado, instantáneamente sintió una gran diferencia. Esto era como un motor eléctrico de 12 cilindros previamente transformado en un motor de gasolina de 16 cilindros. No solo se había cambiado el motor de uno eléctrico a gasolina, que era más potente, sino que también se habían agregado 4 cilindros a la mezcla. Lee Junmoo extendió sus dedos y el demonio de sangre fría hoja de trueno apareció en su mano. La energía del flujo de cristal negro entró en erupción, y en un instante, un golpe lleno de energía de la espada aún más oscura unida con una capa de energía fría y atronadora golpeó implacablemente una piedra frente a él. La piedra extremadamente gruesa se cortó instantáneamente por la mitad. Eso es bastante bueno. Lee Junmoo se emocionó. Después de convertirse en un discípulo de Black Crystal Flux, el poder y la velocidad de Aurora Kirin Justice habían aumentado de 2 a 3 veces. Su técnica de cuchilla mortal, conocida por su formidable energía de cuchilla, se había vuelto aún más poderosa después de ser reparada por el sistema hace algún tiempo. Si Lee Junmoo ahora lanzó un ataque de fuerza completa, estaba seguro de que podría romper la defensa de un Fluxer de cristal dorado con solo un golpe. Si las 3 energías de cuchilla adicionales de las sombras también se lanzaran simultáneamente, entonces probablemente ni siquiera un Fluxer de cristal de arco iris podría protegerse de ser cortado. Pero si quería alcanzar el nivel de fuerza absoluta según lo definido por el sistema, entonces todavía no era suficiente, y dado que no era suficiente, entonces debía continuar. Transformación de energía de flujo de plata. Sin tomarse un descanso, Lee Junmoo comenzó a avanzar hacia la capa de cristal plateado. Necesitaba abrir 8 puntos de flujo adicionales, por lo que requirió 168 cristales de flujo de plata para 24 puntos de flujo, una vez que se contaron los otros 16. Para los Fluxers promedio que tenían el mismo nivel de talento innato que Lee Junmoo, matar suficientes bestias dimensionales para obtener 168 cristales de flujo de plata requeriría al menos 2 meses, y esta fue una estimación sin contar los posibles problemas que uno pueda encontrar.
Además, después de llenar todos sus puntos de flujo, aún necesitarían cristales de plata aún más estables para condensar su armadura de cristal de plata. Por lo tanto, obtener la cantidad requerida de cristales de plata fue una tarea ardua. Es por eso que cuando un Fluxer avanzó a la capa de cristal plateado, el talento innato fue el factor más importante, mientras que los enormes recursos quedaron en segundo lugar. Sin embargo, estas dos restricciones no se aplicaron a Lee Junmu. Las tres sombras cambiaron rápidamente sus objetivos a bestias tridimensionales de cristal plateado. Lee Junmu tuvo que decir que la cantidad de bestias dimensionales en el dominio oculto tenebroso de la montaña Moro era enorme. En poco tiempo, los cristales activos de flujo de plata comenzaron a aparecer dentro del espacio de almacenamiento sincronizado. En este momento, Lee Junmu era como un pozo sin fin, absorbiendo rápidamente la energía del flujo y aumentando rápidamente su base de cultivo. Sin esperar a nadie, pasaron los últimos 2 días del límite de tiempo establecido por la secta chaotiana. Pero Lee Junmu, que era el objetivo de este límite de tiempo, no apareció. Durante los últimos días, parecía haber desaparecido por completo. No se reveló en el mundo virtual dimensión ni en ninguna red estelar importante. Simplemente no había rastros de él en ningún lado. El límite de tiempo establecido por la secta chaotiana había sido sorprendentemente ignorado por completo. Pasaron 3 días, con numerosos Fluxers siguiendo este asunto. Uno tras otro, comenzaron a prestar mucha atención a los movimientos de la secta chaotiana. Y, efectivamente, la secta Chaotain no decepcionó a los que le prestaban atención. La secta chaotiana emitió una orden de asesinato obligatorio para Lee Junmu, que instantáneamente encendió todo el mundo del Fluxer. La secta Chaotain finalmente había revelado sus colmillos ocultos para poner sus manos sobre Lee Junmu. Esta fue la primera secta en los 6 continentes que emitió formalmente una orden de muerte obligatoria para Lee Junmu. En comparación con la operación de caza de todas las potencias principales, los movimientos de una secta atrajeron la atención de agentes de cambio más formidables. Lee Junmu, esta vez te arrodillarás. Capítulo 185. Shi Jianbai. Oye, ¿has oído? La secta chaotiana se ha movido para tratar con Lee Junmu. Lo sé, estaba navegando en la red principal del continente Espíritu Santo. Esta vez, la secta chaotiana es muy seria acerca de matar a Lee Junmu. Ni siquiera pasó una mañana, y ya enviaron una citación, ordenando a todos los discípulos centrales que se aventuraban en el desierto que regresaran. Sí, también acabo de regresar de allí. Como vi, incluso volvieron a llamar a personas como Flowing Cloud, Tousan Kill, Nord Blackwing, así como Flame Devil a la secta. Este movimiento es un poco aterrador. 1000 muertes, demonio de llamas, todas estas personas son existencias extremadamente formidables. Esta vez, Lee Junmu tiene pocas esperanzas. La información reunida por todos ustedes es muy escasa. Según uno de mis amigos que también es discípulo de la secta chaotiana, esta vez la secta chaotiana no solo devolvió la llamada al diablo de la llama y a ellos, sino que también envió a los 4 grandes Fluxers detenidos. La última vez, más de 2000 personas fueron enviadas desde el continente central. Pero aún así, Lee Junmu, esta existencia aterradora, había matado a más de 200 de ellos, lo que obligó a todos los poderes a retirar sus tropas, para evitar que los maten. Entonces, ¿qué es esta secta chaotiana? Como veo, mientras estas personas se atrevan a provocar a Lee Junmu, también serán destruidos. Niño tonto, ¿sabes siquiera qué tipo de existencias son estas personas? Flame Dragón, Tousan Kijno, Nord Blackwing, Flowing Cloud y otras. Si no lo sabes, primero regresa a tu patio y pregunta a sus compañeros estudiantes, sin duda le enseñarán sobre los orígenes de estas personas. Lee Kinggong y Blade Overlord también fueron formidables, pero al final, ambos no se convirtieron en seguidores de Lee Junmu. Entonces, ¿quién puede decir cuál será el resultado final? Algún tiempo después de las acciones rápidas y decisivas de la secta chaotiana para reunir a sus discípulos, los cambiadores comenzaron a discutir lo que sucederá a continuación. Y tampoco fue el pasado de aquellos del continente central. Los Fluxers de los 6 continentes comenzaron a discutir sobre si será la secta Chation con su poder formidable, o Lee Junmu con su destreza de batalla desafiante del cielo que tendrá la última risa. Pero pronto, este debate se volvió desigual. Sucedió después de que una persona expresó sus puntos de vista sobre la red estelar principal del continente sur.
Esta persona, que personalmente parecía dar su evaluación, no era otro que el asesino del mundo que fue reconocido públicamente como el Fluxer detenido más poderoso en quinta dimensión. World Slaughterer fue naturalmente el apodo que le otorgaron todos. Su verdadero nombre era Shi Jianbai, pero la mayoría de la gente lo conocía como el más poderoso Alfred Fluxer, World Slaughterer. Esto no fue por ninguna otra razón, sino porque Shi Jianbai fue extremadamente formidable. En comparación con sus logros y hechos gloriosos, los logros de Li Yunmu palidecieron en comparación. Muchas personas incluso bromearon diciendo que mientras él quisiera, él solo podría matar a todos los Fluxers en la quinta dimensión. Naturalmente, esto era solo una exageración, pero indudablemente, también tenía algo de verdad. Shi Jianbai era una existencia verdaderamente inigualable dentro de la quinta dimensión. Si se pudiera decir que Li Yunmu es una existencia cercana a la del sabio de batalla mundial, entonces Shi Jianbai realmente podría considerarse como el sabio de batalla del quinto sabio. Cuando todo está dicho y hecho, su fuerza se puede medir por el hecho de que Wargo Temple le había enviado la invitación para entrar al juicio por fuego 3 veces, pero lo había rechazado cada vez. Cuando el Palacio de los 9 Soles del continente sur envió a un gran número de sus miembros para perseguirlo, el resultado fue que fueron exterminados por completo. Hace 3 años, con un cultivo de la capa de cristal plateado y sin usar armas sabias, Shi Jianbai había despejado los primeros 35 niveles de la Torre de la Gloria. Hasta el día de hoy, su registro permaneció intacto. El hecho que valía la pena prestar atención aquí era que no había usado ninguna ayuda externa. También hubo muchos, tal vez incluso demasiados logros para enumerar, cada uno de los cuales había sacudido a todo el mundo del Fluxer. Lo último y más importante fue que este Shi Jianbai tuvo una vez en un siglo un talento innato excepcional. No fue un grado pináculo, sino un grado excepcional. Todos los hechos mencionados anteriormente fueron suficientes para demostrar que con su fuerza, fácilmente podría ser considerado como la persona más poderosa dentro de la quinta dimensión. Incluso el segundo demonio clasificado solo podría huir si veía la figura de Shi Jianbai. El Fluxer más poderoso dentro de la quinta dimensión fue ese poderoso. Cuando se enfrentó a él, la segunda persona más poderosa, débil, ni siquiera podía considerar luchar. Entonces, una vez que expresó sus puntos de vista, instantáneamente dejaron caer una cortina sobre este debate. Si Li Yunmu no logra aumentar su fuerza en poco tiempo, entonces será desafortunado. Espero que pueda sobrevivir a esta calamidad. Esta fue la evaluación de Shi Jianbai. Incrementar enormemente su fuerza. Muchas personas captaron instantáneamente las pocas palabras de Shi Jianbai, pero palabras muy importantes. Si una persona común hubiera dicho sobre aumentar enormemente la fuerza de uno, entonces habría significado el aumento habitual en la fuerza. Sin embargo, cuando Shi Jianbai dijo estas palabras, ciertamente no podían tener un significado simple. En poco tiempo, la secta chaotiana ya había hecho su movimiento. ¿Podría Li Yunmu aumentar en gran medida su fuerza como Shi Jianbai había dicho? Nadie creía esto, porque el aumento que necesitaba era demasiado grande. Esta vez, ninguna de las compañías de apuestas de ningún continente ofreció una apuesta en la orden de matar a la secta chaotiana, porque esto era asunto de una secta. Ofrecer apuestas sobre el tema de una secta podría verse como una provocación a la secta. La razón por la cual la secta chaotiana era tan dominante e irrazonable fue porque era una existencia enormemente poderosa, considerada como una de las 10 sectas más poderosas del mundo. Dada la opinión de Shi Jianbai, muchas personas previeron instantáneamente el día del juicio de Li Yunmu. En el campo de batalla de Devilox Valley, algunas personas estaban hablando. Nouhie, ¿qué te pasa hoy? ¿Estás bien? ¿No has sido tú mismo todo el día?, dijo Luo Jin. Se había curado de sus heridas graves después de recibir asistencia de la asociación Fluxer. Actualmente estaban en el desierto, por lo que, naturalmente, no tenían idea de la orden de matar a la secta choatiana para Li Yunmu, pero hoy Liu Nouhie frecuentemente cometía errores y se distraía. Estoy bien, solo necesito descansar un poco. Liu Nouhie se echó a reír. Después de eso, ella no entró en la batalla, sino que simplemente miró hacia la dirección del dominio oculto tenebroso de Moro Mountain con un poco de vacilación en su rostro. Un ojo espacial dimensional de propiedad privada, que volaba en el cielo en modo sigiloso, había proporcionado secretamente una señal a su comunicación estelar.
Durante la operación de caza y captura a gran escala anterior, solo estaba preocupada de que Lee Junmu estuviera en peligro, pero después de que la secta chaotiana había hecho su movimiento, no pudo evitar pensar en precipitarse en el dominio oculto tenebroso de Moro Montam. Con su comprensión de la naturaleza de Lee Junmu, estaba segura de que solo podía ir a un lugar. En cierto lugar secreto, Lin Xuan estaba entrenando. Esta región secreta fue clasificada como el lugar privado de la secta de la espada. Lee Junmu había creado grandes olas en el mundo exterior, pero ella estaba involucrada en el cultivo amargo de su secta. Sin embargo, Lee Junmu tenía un conocimiento completo sobre el mundo exterior. Cuando Lin Xuan lo pensó, su mano se detuvo de repente y se detuvo. «Hermana mayor, ¿qué pasa?», dos mujeres elegantes preguntaron a toda prisa. «Es un asunto pequeño, uno de mis amigos encontró grandes problemas en el exterior. Quiero ir a ayudarlo en la batalla», dijo sin rodeos Lin Xuan. «¿Eh? ¿La amiga hermana mayor está hablando de Lee Junmu?». No esperaba que fuera amigo de la hermana mayor. «Sí, escuché que la secta chaotiana hizo movimientos contra él. Quiero experimentar la verdadera fuerza del viento del norte negro una vez». Un deseo de batalla cruzó por la cara de Lin Xuan. La secta chaotiana era una secta poderosa que muchos poderes tenían miedo de provocar. Pero esto no incluía la secta de la espada, porque tenía un sabio de batalla. No había muchas personas en la secta de la espada, por lo que deberían ser más bajas que incluso un poder de tercera clase con 100 personas. Pero mientras su maestro estuviera cerca, nadie se atrevería a mirar hacia abajo a su secta de la espada, ni siquiera trascendiendo poderes. Capítulo 186. Dificultades para elegir. En una cueva de montaña dentro del dominio oculto tenebroso de la montaña Moro, Lee Junmu nos movió durante 3 días y 3 noches. De repente, una luz dorada surgió de su cuerpo, llenando toda la cueva. Energía de flujo dorado. Llegó con éxito a Golden Crystal Flux Disciple. Solo requirió 5 días y 5 noches para pasar de la capa más baja de cristal ordinario a cristal dorado. Solo tomó 5 días. Si su velocidad de cultivo se anunciara al público, entonces probablemente incluso los grandes clanes con enormes reservas lo encontrarían inimaginable. Cuando se habla de Flux Disciples, se consideraba que alcanzar la capa Golden Crystal pasaba un pequeño umbral para las personas de las grandes potencias. Después de todo, la gran cantidad de cristales dorados activos necesarios para alcanzar esta capa creó algunos problemas incluso para los clanes principales. Las bestias tridimensionales de cristal dorado no eran tan fáciles de matar, y generalmente no se reunían en grupos. No fue tan fácil incluso para Lee Junmu. Después de alcanzar la capa de cristal plateado hace 2 días, había pasado los últimos 3 días recogiendo cristales dorados activos. Grieta, 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 grieta. Lee Junmu se puso de pie y, el sonido de crujidos resonó en sus huesos. Movió ligeramente su poder, y la energía del flujo brotó de todo su cuerpo. Poder sin precedentes. Después de alcanzar la capa de cristal dorado, el número de puntos de flujo que formaban el círculo de energía ya había alcanzado los 40. Este fue un gran salto en comparación con el hecho de que hace 5 días solo había tenido 12 puntos de flujo en la capa de cristal ordinaria. Esto fue más de 3 veces. A medida que se abrían más y más puntos de flujo, Lee Junmu tuvo una sensación creciente de que la energía del flujo los alimentaba sin cesar, aumentando gradualmente su fuerza. La mayor transformación fue, naturalmente, la cantidad de energía de flujo, que provino de la red de 40 puntos de flujo dispersos por todo su cuerpo. Lee Junmu hizo un puño y su energía de flujo estalló. Incluso había una capa de ella, enrollada alrededor de su puño y visible a simple vista. La energía de flujo en este nivel es realmente profunda, al menos en comparación con cuando era un discípulo de flujo de cristal ordinario. Su cantidad también aumentó más de 10 veces. Si es así en la capa de cristal dorado, entonces me pregunto cuán tiránico será después de alcanzar la capa de cristal del arco iris y abrir 72 puntos de flujo, reflexionó Lee Junmu en su corazón. Esta transformación fue realmente poderosa y lo intoxicaba. Pero si quisiera dar otro paso y alcanzar la capa de cristal del arco iris de una sola vez, entonces el nivel de dificultad crecería exponencialmente. Incluso él no tenía la esperanza de recolectar 504 cristales de energía de flujo activo e ingresar a la capa de cristal del arco iris por el momento. Esta fue la razón por la cual, a menos que ocurriera un evento importante, los fluxers de cristal arcoíris no aparecían en público. Después de todo, tuvieron que reunir la cantidad requerida de cristales de arco iris activos y prepararse para entrar en la siguiente dimensión.
Esta tarea sola mantuvo sus manos llenas. Sistema, mientras estaba en cultivo a puerta cerrada en estos días, ¿qué cambios ocurrieron en el mundo exterior? Lee Junmu todavía se estaba adaptando al gran aumento en su base de cultivo. Mientras se adaptaba, preguntó sobre la situación actual. No hay mucho cambio. La secta chaotiana recordó a sus discípulos y ahora está buscando el paradero del anfitrión. Lee Junmu asintió. Esto había estado dentro de sus expectativas. Luego preguntó de nuevo. ¿Has deducido la fuerza probable de este hechizo asesino de llamas Sungod? Después de aumentar mi cultivo, ¿cuáles son las posibilidades de que rompa este hechizo? Según la información proporcionada por Lee Kingdom, el sistema ya realizó una deducción. Con la fuerza actual del anfitrión, solo hay un 30% de posibilidades de romper este hechizo, que no es suficiente, respondió el sistema acertadamente. ¿Tan formidable? ¿Todavía solo el 30%? Lee Junmu preguntó, extremadamente sorprendido. No había esperado que, incluso después de aumentar considerablemente su cultivo y convertirse en un discípulo de flujo de cristal dorado, todavía no sería capaz de romper el hechizo utilizando la fuerza absoluta que el sistema había sugerido anteriormente. Lee Junmu finalmente se dio cuenta de la profundidad de las reservas ocultas de una secta. Sin embargo, no importaba, porque todavía tenía tiempo. El reino oculto tenebroso de la montaña Moro no era una región que pudiera ser fácilmente infiltrada por Fluxers. La secta chaotiana seguramente necesitará pasar mucho tiempo para encontrar sus huellas. Siendo este el caso, Lee Junmu decidió aprovechar esta oportunidad para aumentar su fuerza. Como su cultivo no podía ser elevado al siguiente paso por el momento, reflexionó por un momento y abrió su panel de información. Puntos de experiencia. 191,300. Puntos de habilidad. 156,218. Elementos espaciales. 13.788. Puntos de demonio de sangre. 66,630. Sin que él lo supiera, ya se había acercado incomparablemente a la cantidad requerida para congelar la cuarta sombra. Mientras pirateara por un día, podría acumular fácilmente la cantidad necesaria de puntos. Debido a la gran cantidad de puntos de habilidad, su confianza también ganó un impulso. Esta cantidad fue suficiente para mejorar su cubierta del almirantazgo en unas pocas capas. Además, dado que los puntos de demonio de sangre cruzaron 60.000, Lee Junmu podría usar 6 ataques de ejecución de la deidad. Si no se encontraba con un oponente que tuviera algún tesoro para defender su mente, entonces la ejecución de la deidad de Lee Junmu podría atravesar a cualquiera. Sin embargo, todo esto no era importante. Lo que más importaba era que después de piratear en el campo de batalla dimensional durante los últimos días, participando en más de 20 batallas, sus elementos espaciales habían superado con creces el umbral principal de 9.999. No había necesidad de esperar ahora. Sin dudarlo, por primera vez se ofreció a cambiar los puntos por una técnica de refinación del cuerpo de primera categoría. Una vez que se agotó la gran cantidad de elementos espaciales, su mar de la conciencia se llenó de libros de cultivo, y todos ellos fueron sobre el refinamiento del cuerpo. Después de una mirada, Lee Junmu calculó que había 36. Todos giran lentamente alrededor de su mar de conciencia. Secretos del cuerpo puro del diablo Wei, secreto del cuerpo puro del dragón inicial, secretos de refinación del cuerpo del gran sol, secretos de refinación del cuerpo del diablo del diamante, secreto de refinación del cuerpo del diamante sin romper, secretos de refinación del cuerpo de 5 fases, secretos de refinación del cuerpo de la médula muscular. Fue una fiesta para los ojos de Lee Junmu. Cuando su conciencia se detuvo en un método de refinación de un cuerpo, su resumen general fluiría a su mente. Lee Junmu no pudo decidir qué método elegir. Mirando sus nombres, todos parecían extremadamente impresionantes, realmente dignos de ser llamados los mejores métodos de cultivo. Sistema, dada mi fuerza integral, ¿cuál de estos sería el más adecuado para mí? Lee Junmu no pudo decidir, pero no importó, porque todavía tenía el análisis en profundidad del sistema. Él, Lee Junmu, no tenía ningún rasgo positivo, pero era muy consciente de sus habilidades. Después de experimentar previamente el análisis en profundidad del sistema, tomó su decisión y le entregó la autoridad. Dada la situación actual de Lost, el sistema recomienda 3 técnicas para que elija. Primero está secretos de refinación del cuerpo de la médula muscular, que pueden cambiar su talento innato y aumentar su velocidad de cultivo futura. Pero su punto débil es que sus efectos de refinación corporal son mediocres.
En segundo lugar están los secretos de refinación del cuerpo del Gran Sol. Esta técnica de refinación del cuerpo tiene una compatibilidad extremadamente alta con el método del Gran Sol de la secta chaotiana. Si cultivas el método del Gran Sol después de esto, entonces los efectos de ambos se multiplicarán, aumentando enormemente tu poder. Sus efectos de refinación corporal son de primer nivel. En tercer lugar están los secretos de refinación del cuerpo del tirano de sangre. Esta técnica de refinación corporal es extremadamente compatible con la perla sagrada de purificación. Además, esta técnica pone énfasis en la defensa, por lo que aumentará enormemente el poder de tu carne. En poco tiempo, el sistema seleccionó 3 técnicas de refinación del cuerpo y se las recomendó a Lee Junmu. Aunque los 3 eran de primera categoría, pero los aspectos en los que se centraron eran diferentes. Si solo tuviera que elegir sobre la base de la compatibilidad con la sagrada perla purificadora, entonces la tercera técnica secretos de refinación del cuerpo del tirano de sangre sería su mejor opción. Sin embargo, en este momento, Lee Junmu dudaba mucho. De las 3 técnicas de refinación corporal sugeridas por el sistema, solo podía elegir una, pero cada una de ellas tenía sus propios puntos fuertes. La elección causó gran angustia a Lee Junmu. Capítulo 187. Gran Sol. Molesto. Cuanto más lo pensaba Lee Junmu, más se confundía. Los secretos de refinamiento del cuerpo de la médula muscular podrían transformar su talento innato y su estructura corporal y aumentar su capacidad integral. Debido a esto, era extremadamente importante para él. Esto era especialmente cierto ahora cuando intentaba abrirse paso hasta la capa de cristal del arco iris y necesitaba una gran cantidad de cristales de arco iris activos. Por lo general, era muy difícil encontrar incluso una bestia dimensional de cristal arcoíris. Entonces, ¿dónde podría encontrarlos en grandes números? Cielo solo sabía cuánto tiempo le llevaría. La mejora en su capacidad integral también fue un factor importante aquí. El aumento en el dominio dependía completamente de la percepción de la persona. Si su comprensión era alta, entonces fácilmente podrían llegar a dominar las habilidades de batalla, pero si su comprensión fuera baja, les costaría el doble de esfuerzo. Sin embargo, los efectos de estas técnicas de refinación corporal en el cuerpo fueron un poco débiles. Si Lee Junmu lo eligió, entonces disminuiría su velocidad cuando corriera hacia la capa de salvia, por lo que no se atrevió a elegirlo. Great Sun Body Refining Secrets era el método de cultivo ideal en la mente de Lee Junmu, debido a su formidable poder. Los efectos en el cuerpo fueron bastante buenos, y también fue extremadamente compatible con el gran método secreto del sol de la secta chaotiana, que Lee Kinggong había captado. Dado que el oponente había decidido invadir su territorio, ¿por qué no debería atreverse a robar la técnica secreta de su secta? Sin embargo, este gran secreto de refinación del cuerpo del sol tenía un defecto fatal. Era relativamente incompatible con la sagrada perla purificadora. Existía una barrera secreta entre ellos. El gran sol estaba inclinado hacia la naturaleza yang, mientras que la sagrada perla purificadora era parcial hacia la naturaleza yin. Siendo este el caso, Lee Junmu solo podía elegir los secretos de refinación del cuerpo del tirano de sangre. Sin embargo, él realmente quería los 3 métodos de cultivo supremo. *CK, si pudiera tener en mis manos los 3 métodos de cultivo, eso sería bueno, dijo locamente. Es posible. Si el anfitrión no quiere renunciar a ninguno de estos métodos de cultivo, puede combinarlos en uno. Lee Junmu quedó atónito. La respuesta del sistema fue inesperadamente extremadamente segura. Acababa de balbucear lo que le vino a la mente, pero inesperadamente se le presentó este resultado ideal. Sistema, no estás tratando de engañarme, ¿verdad? Es realmente posible. Lee Junmu no se atrevió a creerlo. Confirmando de nuevo. Si el anfitrión no quiere renunciar a ninguno de los 3 métodos de cultivo, entonces puede usar una cierta cantidad de elementos espaciales y combinar los métodos de cultivo en uno solo, respondió el sistema. ¿Cuánto cuesta? Lee Junmu, por supuesto, sabía que no había tal cosa como un almuerzo gratis en este mundo. Si quería obtener algo, tenía que estar dispuesto a pagar el precio. Por lo tanto, pidió al sistema que elaborara ese precio. Si quieres fusionar 2 métodos de cultivo, entonces debes ofrecer 2000 elementos espaciales. Si desea fusionar 3, debe ofrecer 3000 elementos espaciales. Entonces, ¿qué pasa si quiero fusionar 4, o tal vez incluso más? Lee Junmu preguntó con un brillo en los ojos, aparentemente de repente entendió algo. No puedes combinar más de 3 métodos de cultivo.
Si el huésped insiste en combinar más, entonces el método de cultivo producido por la combinación contundente solo puede dar resultados mediocres. Los resultados mediocres solo significarían que es basura. Lee Junmu entendió de qué estaba hablando el sistema. Inspeccionó la cantidad de elementos espaciales que tenía ahora, y por suerte eran 3000 algo. Esta fue la cantidad justa para sus necesidades. Casi sin pensar, ofreció los 3000 elementos espaciales y combinó las 3 habilidades. Dim, estás a punto de utilizar hasta 3000 elementos espaciales para combinar los secretos de refinación del cuerpo de la médula muscular, los secretos de refinación del cuerpo del gran sol y los secretos de refinación del cuerpo del tirano de sangre para producir los secretos de la médula muscular del tirano del sol de grado S. Debido a que solo ha ofrecido 9,999 elementos espaciales, solo puede obtener los primeros 10 niveles de secretos de médula muscular del gran tirano sol de grado S. Si el anfitrión desea continuar cultivando al resto de los 90 niveles, entonces deberá ofrecer más elementos espaciales. El sistema emitió otra notificación. Cuando Lee Junmu lo escuchó, la emoción comenzó a arder en su corazón. Este era un método de cultivo de grado S. FCK a tu madre, así fue como se produjo un método de cultivo de grado S. Finalmente entendió cómo funcionaba. Formidable, demasiado jodidamente formidable. No había nada más que decir. Lee Junmu ahora solo tenía los primeros 10 niveles del método de cultivo de grado S supremo, pero como se trataba de una habilidad suprema genuina, sus primeros 10 niveles eran comparables a 30 niveles de una habilidad de grado A. Sí, definitivamente sí. Lee Junmu apretó los dientes y decidió firmemente fusionarse. Al siguiente instante apareció una barra de progreso dentro de su mar de conciencia. 1%, 7%, 19%, 37%, 76%, 100%, fusión completa. Lee Junmu esperó media hora completa, y finalmente la barra de progreso se llenó. Al instante, el resto de las 36 habilidades de grado A en su mar de conciencia desaparecieron. El único que quedaba era un globo de oro extremadamente deslumbrante. Los secretos del gran médula del tirano del sol. Lee Junmu lo ordenó con sus pensamientos, y lo tomó en sus manos. Después de que el globo entró en su cuerpo, información compleja comenzó a inundar su mente, poco a poco. Enhorabuena, anfitrión, has captado con éxito la esencia de los secretos de la médula muscular del gran tirano sol. ¿Deseas consumir 10.000 puntos de habilidad y cultivar su primer nivel? 10.000 puntos de habilidad. Lee Junmu se puso aprensivo. Esta cantidad era demasiado enorme. 10.000 puntos de habilidad para el primer nivel, sin embargo, la emoción aún aumentó en su corazón. Cuanto mayor es el costo de cultivar, más auténtica la ferocidad de estos secretos de médula muscular del tirano del sol del gran sol de grado S. Afortunadamente, ya había acumulado 150.000 puntos de habilidad. Si no los usó ahora, ¿cuándo los usará? Cultivar. Se gastaron 10.000 puntos de habilidad como agua, y Lee Junmu sintió un rastro de calor que se elevaba lentamente en el centro de su pecho. Su mente comenzó a elevarse más y más alto, saliendo de la montaña negra, rompiendo la nube negra del dominio oculto. Mientras se elevaba hacia arriba, gradualmente alcanzó el cielo vacío y dejó la cúpula azul del cielo. Cuando sucedió, fue recibido por una luz roja desde las profundidades del cosmos. Esta luz comenzó a arder aún más y finalmente se transformó en un sol rojo. En este momento, dentro del mundo de Lee Junmu, parecía no haber nada más que este enorme sol antiguo. Gran sol. Una voz grandiosa pero sin emoción vino de las profundidades del cielo y resonó en sus oídos. De repente, Lee Junmu se puso serio. Descubrió que su conciencia había vuelto una vez más a su cuerpo. Sin embargo, descubrió un pequeño sol rojo del tamaño de un huevo de paloma en el centro de su pecho. Este gran secreto de la médula muscular del tirano del sol es realmente milagroso, exclamó. Sabía que el método de cultivo que había creado al fusionar 3 técnicas diferentes superaría absolutamente cualquier técnica sabia piadosa del mundo actual, incluso si no tenía la más mínima idea de cuán poderosos eran. Estaba completamente seguro de ello en su corazón, debido al majestuoso espectáculo que su conciencia había presenciado hace un momento. Capítulo 188. Finalmente encontrado. Pasaron 3 días desde que la secta Chaotiana emitió una orden de asesinato obligatorio contra Lee Junmu. Dentro de estos 3 días, la secta Chaotiana había enviado un gran número de discípulos para hacer preguntas sobre el paradero de Lee Junmu. También habían publicado carteles de recompensas llamativos en todas las plataformas de mensajes.
Estos carteles de recompensas enumeraban a Lee Junmoo como un individuo buscado, ofreciendo recompensas por información sobre su paradero, además de matarlo. El precio en su cabeza era inesperadamente alto, en la medida en que asustaba a la gente. Mientras alguien proporcionara información confiable sobre los rastros de Lee Junmoo, la secta chaotiana incluiría incondicionalmente a esta persona en las filas de sus discípulos y los recompensaría con un método raro de flujo de grado A. En cuanto a alguien que mató a Lee Junmoo, la secta chaotiana tomaría incondicionalmente a esta persona como un discípulo central importante de la secta y les proporcionaría el método de cultivo que la secta chaotiana no pasó a los extraños. La gran técnica del sol secreto. Naturalmente, si esas dos recompensas no le interesaran, aún podría elegir otras formas de recompensa. Dinero, métodos de flujo, armas del tesoro de la quinta dimensión. Mientras la secta chaotiana lo tuviera, todo podría obtenerse. Hay que decir que una vez que salió este póster deseado, todos los discípulos de Flux en los 6 continentes se volvieron completamente locos frente a tan enormes recompensas. Algunas personas exclamaron por la locura de la secta chaotiana, pero incluso más personas se volvieron locas. En poco tiempo, todos los discípulos de Flujo comenzaron a moverse en todas las direcciones. Pero todos no se sobreestimaron y sabían que Lee Junmoo era un oponente extremadamente formidable. Por lo tanto, decidieron buscar la segunda mejor recompensa y comenzaron a buscar información relacionada con su paradero. Durante los últimos días, un gran grupo de personas había estado vigilando la mansión del señor de la ciudad de Avonlea Cloud City. Estas personas estaban extremadamente seguras de que podrán encontrar los rastros de Lee Junmoo cerca de la diosa Lin Yuerou porque los dos parecían compartir una relación extremadamente íntima. Pero algunas personas también se apresuraron al campo de batalla de Devilox Valley. Grupo tras grupo llegaron allí y utilizaron todo tipo de métodos para extraer información y monitorear al trío idiota, pero el resultado siempre fue el mismo. Big Xion y los otros dos no tenían ninguna información sobre Lee Junmoo. Sin embargo, lo inesperado fue que Lee Daxion siguió maldiciendo a Lee Junmoo una y otra vez. Sin embargo, esta acción fue solo porque él y su grupo no podían mover un dedo para ayudar a su amigo en este asunto. Solo podían esperar internamente que sobreviviera a esta calamidad. Lucky Win Great Courtyard, que era el hogar de Lee Junmoo en Lucky Win City en la Tierra, así como Azure Dragon Mansion, donde residía su familia, estaban siendo monitoreados por una gran cantidad de espías. En poco tiempo, incluso las personas comunes que no sabían de inmediato sobre este gran evento dentro de la comunidad Fluxer se dieron cuenta de que algo estaba sucediendo. ¿Quién es este recién llegado, Lee Junmoo, de nuestro continente central? El número de personas que llegan para preguntar por él es extremadamente grande. Mi hermano mayor me informó a través de este Yarkon que es un personaje legendario, incluso más increíble que Flux Masters. F***CK, tu hermano mayor es solo un seguidor de Fluxer de medio paso, ¿qué mejor comprensión de la situación podría tener? Lee Junmoo es un personaje legendario que todos conocen, alguien que incluso puede empujar a una secta al punto que lo haría envíe una orden de matar obligatoria, así que dígame si es legendario o no. Solo puedo arrepentirme ahora. Si hubiera sabido antes que el señor Lee Junmoo era tan formidable, entonces lo habría hecho mío hace mucho tiempo, dijo una hermosa niña pequeña de la 16ª escuela secundaria de Lucky Win City, con dicho flash de pesar en su rostro. La señor Lin Lee tenía ojos pero no podía ver el Monte Tai, sorprendentemente soltó a Lee Junmoo. Sí, ¿sabes qué? Escuché que la familia de Zankai, compañero de clase de Mu Senior, se ha vuelto rica. Escuché que de repente recibió una gran suma de dinero, probablemente de señor Mu. Así es, incluso con su estado actual, el señor Lee Junmoo realmente aprecia sus amistades. No solo la familia de Zankai se ha enriquecido, sino que también se ha convertido en un factor de cambio hace mucho tiempo, dijeron muchos jóvenes con resentimiento. La influencia de Lee Junmoo en la 16ª escuela secundaria en este momento fue enorme. Todos los estudiantes, maestros, supervisores e incluso el director hablarían de él con admiración y, como regla, sucedía en todas las conversaciones todos los días. De hecho, esto no se detuvo solo en la 16ª escuela secundaria. Incluso en toda la ciudad de Lucky Win, desde sus residencias más altas hasta las chozas más pequeñas, no había nadie que no supiera de Lee Junmoo. El señor de la ciudad de Lucky Win City incluso había decidido erigir una estatua de bronce de él en su distrito comercial más próspero. Con su condición de general celestial dragón azul de Anxia King City, el joven poseía suficientes calificaciones incluso para algo como esto.
Independientemente de si era la gran operación de búsqueda y captura o la orden de matar a la secta chaotiana, sus actividades habían alarmado a la mayoría de los agentes de flujo en los 6 continentes. Si no hubiera sido por la restricción de la quinta dimensión que no permitió la entrada de Fluxmasters, tal vez incluso algunos Fluxmasters habrían comenzado a perseguirlo. Habían pasado 2 días así, con innumerables agentes de búsqueda que lo buscaban, pero hasta hoy, nadie había podido encontrar sus huellas. Durante este período de tiempo, Lee Junmu parecía haberse desvanecido por completo, como si se hubiera evaporado. No respondió a la secta chaotiana, y tampoco mostró ni una pista de sí mismo en ninguna parte. *CK, este Lee Junmu parece haber muerto aterrorizado cuando se enfrentó al poder de la secta chaotiana. No solo parece serlo. Se ha ocultado por completo por este miedo. Sabe que una de las 10 grandes sectas lo persigue. Entonces, ¿qué pasa con la misteriosa secta Lee? ¿Por qué no se habían movido para salvar a Lee Junmu? ¿Podría ser que también le tiene miedo a la secta chaotiana? No es tan extraño. Después de todo, la secta chaotiana es una de las 10 grandes sectas en todo el mundo. Al principio no estaba convencido, pero he cambiado de opinión ahora. Aparentemente, la misteriosa secta Lee ha renunciado por completo a Lee Junmu. Ayer vi a Lee Jun, Lee Fen y el cuarto discípulo Lee Tian templando sus habilidades de batalla en el campo de batalla dimensional. Muchas personas estaban prestando mucha atención al paradero de Lee Junmu, pero él había ingresado al dominio oculto tenebroso de la montaña Moro con Lee Qinggong y Blade Overlord. ¿Cómo podrían los Fluxers ordinarios atreverse a entrar en las profundidades de una región tan extremadamente peligrosa? Pasó el tercer día, y todos permanecieron desorientados. Pero justo cuando todos pensaban que no se podía encontrar a Lee Junmu, en la mañana del día siguiente, un agente de flujo anónimo finalmente respondió a la orden de matar a la secta chaotiana. Mierda, busqué durante 3 días y 3 noches solo para encontrar una pista de las huellas de Lee Junmu, pero ¿alguien más encontró su paradero primero? Hermano, no los han encontrado, pero alguien los ha predicho. Escuché que la secta chaotiana pagó un precio enorme para invitar al arzobispo escarlata de la divina religión celestial a predecir aproximadamente la ubicación de Lee Junmu. Eso no podría ser cierto. Una secta majestuosa como la secta chaotiana, ¿por qué se está volviendo loco tratar con un joven? Incluso invitaron al arzobispo escarlata. Si la secta chaotiana va a llegar a este punto, ¿qué hay para ellos? Beneficios, jaja, lo sé, pero no te lo diré. Muchas personas entienden todo en su corazón, pero tampoco hablarán, dijo alguien y se rió sombríamente. Esta vez, la medida en que la secta chaotiana había ido a tratar con un joven había despertado muchos chiflados poderosos. Entonces, ¿cuál era la ubicación prevista de Lee Junmu? Según lo que escuché, en realidad no se había escondido, sino que había entrado en las profundidades del dominio oculto tenebroso de Moro Mountain para buscar algún tesoro, reveló una persona de repente. ¿Dominio oculto tenebroso de la montaña Moro? Dios mío, esta persona es realmente valiente. Incluso cuando la secta chaotiana emitió una orden de muerte obligatoria para él, sorprendentemente aún se atrevió a ir a una exploración. Realmente merece ser llamado un legendario recién llegado que alarmó a la mayoría de los poderes del continente central y la secta chaotiana. Cuando la gente escuchó esta noticia, se sorprendió al instante. Los Fluxers que anteriormente le estaban criticando por ser un gato asustado, instantáneamente sintieron como si les abofetearan la cara. Sorprendentemente, Lee Junmu no se había escondido para evitar esta calamidad, sino que había entrado en el dominio oculto tenebroso de la montaña Moro. ¿Quién podría ser más descarado que él? Capítulo 189. 3 aspectos de cultivo que se complementan entre sí. Sistema, ¿cuántas posibilidades tengo de romper el gran hechizo de la muerte del sol? Lee Junmu preguntó después de actualizar los secretos de la médula muscular del gran tirano del sol al 5º nivel de inmediato y usar todos los 150.000 puntos de habilidad que había acumulado durante un largo periodo de tiempo. Solo había alcanzado el 5º nivel, pero podía sentir que su habilidad integral ya se había vuelto mayor, y su talento innato también había mejorado adecuadamente. Si utilizó los datos del sistema para estimar, si originalmente necesitaba 7 cristales de flujo para abrir un punto de flujo, el número ahora había disminuido a la mitad. En otras palabras, solo necesitaba 6 cristales y medio de flujo para abrir un punto de flujo. Cuando avanzó al siguiente nivel, su talento innato mejoraría una vez más en 0,1. Aunque la mejora inmediata no fue excelente, esto se debió a que solo se había cultivado hasta el 5º nivel.
Si llegaba al 10º, su talento innato se convertiría en 6. Si se cultivaba hasta el 20º, se convertiría en 5. Con eso, su talento innato de grado medio e inferior se mejoraría a talento de alto grado. Si se cultivara hasta el 40º nivel, su talento innato se convertiría en 3, y su talento innato originalmente de grado medio e inferior se habría transformado en talento de grado pináculo. Lee Junmu tuvo que admitir que esta técnica de refinamiento corporal de grado S era realmente demasiado desafiante. Al menos, no había oído hablar de ningún método de cultivo o técnica secreta que pudiera mejorar el talento innato. Great Santirand Muscle. Los secretos de la médula muscular tenían 100 niveles. Si pudiera cultivar hasta el 40º nivel, entonces su talento innato se mejoraría por la fuerza a un grado máximo de grado medio bajo. Si se cultivó hasta el 60º nivel, entonces podría modificar su cuerpo y alcanzar el talento innato de más alto grado en este mundo. Grado excepcional. Aunque, por no hablar de alcanzar el 60º nivel, incluso alcanzar el pequeño umbral del 40º nivel era una carga pesada y un objetivo lejos del alcance de Lee Junmu, no estaba ansioso por eso. Mientras pudiera mejorar su talento innato, todo se podría lograr. Mientras congelara cada vez más sombras, lo que aumentaría la velocidad con la que ganaba puntos de habilidad, mejorar su talento innato al pináculo o grado excepcional era solo cuestión de tiempo. Después de algunos pequeños cálculos, el sistema respondió. Con el cultivo actual del anfitrión de los secretos de refinación del cuerpo del gran tirano del sol, las posibilidades de romper el hechizo de eliminación de la llama Sungod aumentarán en un 10%, alcanzando en conjunto un 40%. ¿Qué pasa si el cultivo de los secretos del cuerpo del gran tirano del sol alcanza el 10º nivel? Lee Junmu preguntó de nuevo. Al alcanzar el 10º nivel aumentarás tus posibilidades en un 20%, y tu probabilidad total de romper el hechizo alcanzará el 60%, respondió el sistema. ¿60%? Todavía no es suficiente. Lee Junmu calculó rápidamente dentro de su corazón. Si quería romper el hechizo asesino con un poder absoluto como el sistema había propuesto, entonces debía tener una certeza completa. No podría haber ninguna posibilidad de que ocurra algo inesperado. ¿Qué pasa si Lide también se agregó en la ecuación? Al siguiente instante, Lee Junmu consumió 200.000 puntos de experiencia y congeló su cuarta sombra. Una vez que apareció, la fuerza de combate general de Lee Junmu aumentó en un gran margen. Dado que las sombras usaron la fuerza personal de Lee Junmu como referencia, a medida que su capacidad de combate se hizo mayor, la fuerza de combate de cada nueva sombra también sería mayor. Además de aumentar el poder de Lee Junmu, también se mejoraría la eficiencia de las muertes por pirateo y el aumento de la habilidad para las habilidades de batalla. No era de extrañar entonces que el único uso de los puntos de experiencia fuera para congelar aún más sombras. Después de varios minutos, apareció Lide. Lee Junmu lo puso en modo pirateo, y Lide comenzó a buscar automáticamente, uniéndose a Lee Jun y las otras sombras que estaban matando monstruos. 70%. El sistema una vez más proporcionó a Lee Junmu la probabilidad que había deducido. Todavía no es suficiente. Por primera vez, Lee Junmu había llegado a un callejón sin salida. Sorprendentemente, incluso después de que avanzó su cultivo a la cuarta capa, aprendió un método de cultivo de grado S y congeló una nueva sombra, tenía solo un 70% de posibilidades de romper este hechizo de matanza de la llama Sungod. Esta probabilidad del 70% podría proporcionar una gran garantía de éxito para los demás, pero Lee Junmu era diferente. No quería que ocurrieran percances. Él quería certeza absoluta. Esto no fue un juego. Su enemigo era una de las 10 sectas más importantes del mundo, y nunca antes había enfrentado las reservas aterradoras de ese poder. Si no rompió el hechizo de matar llamas de Sungod y el enemigo sacó otro truco de debajo de sus mangas, no tenía suficiente confianza para poder resistir. Además de romper su hechizo de matar llamas Sungod, no tenía la seguridad de escapar también de sus otras trampas. Lee Junmu se calmó y preguntó, ¿cómo puedo lograr el 30% restante? Sugiriendo anfitrión para cultivar el método del gran sol de la secta chaotiana. Mientras lo cultives a un umbral menor, tus posibilidades aumentarán en un 30% más, propuso el sistema. Método del gran sol de la secta chaotiana, ¿se puede cultivar rápidamente en unos pocos días? Lee Junmu preguntó con cierta incertidumbre. Como el gran método secreto del sol de la secta chaotiana era una técnica secreta, los puntos de habilidad necesarios para cultivar esta habilidad no serían pocos.
Además, todavía estaba tratando de cultivar los secretos de refinación del gran cuerpo del sol hasta el 10º nivel, por lo que sus puntos de habilidad tenían que asignarse. Esto inmediatamente le dio a Lee Junmu un dolor de cabeza. El anfitrión parece estar equivocado. El anfitrión no necesariamente necesita puntos de habilidad para cultivar esta técnica secreta. También puedes cultivarlo de acuerdo con el estilo de cultivo normal y aumentar su nivel. Dado que el anfitrión ya aprendió los secretos de refinamiento del cuerpo del gran tirano del sol, que tiene una alta compatibilidad con él, si cultivas ambos métodos de cultivo juntos, ciertamente lograrás el doble de progreso con la mitad de los esfuerzos. El sistema continuó en un tono como si intentara despertarlo de un sueño. Además, también posees la perla sagrada purificadora que es altamente compatible con el cultivo de los secretos del cuerpo del gran tirano del sol y aumentaría enormemente su cultivo. Secretos refinadores del cuerpo del gran tirano del sol, técnica del gran secreto del sol, perla sagrada purificadora. Estos tres nutrirán su cuerpo, se refinarán y se complementarán. Al instante, la nube negra que colgaba sobre la cabeza de Lee Junmu se aclaró. El sistema estaba en lo correcto. Los secretos de refinamiento del gran cuerpo del sol y la técnica del secreto del gran sol tenían una alta compatibilidad entre ellos, y después de que el primero se fusionó para formar un método de refinamiento del gran tirano del sol del grado S, la compatibilidad había aumentado aún más. Además, este método de cultivo corporal funcionaría muy bien con la sagrada perla purificadora para producir los mejores efectos. Lee Junmu solo ahora podía entender por qué no necesariamente necesitaba depender de los puntos de habilidad para aumentar su cultivo. Incluso si usara métodos de cultivo normales, su cultivo sería mucho más efectivo con las dos técnicas que se complementan entre sí. Inmediatamente, todas sus dudas desaparecieron, y sacó la grúa de cristal rojo, que podía moverse a través de las dimensiones para emitir citaciones, e importó una sola idea. Ve, diles a Lee King Lin Jian que regresen, ahora. Después de ingresar su pensamiento, Lee Junmu lanzó la grúa de cristal rojo hacia el cielo. Arriba, el cristal comenzó a brillar con luces brillantes como si hubiera cobrado vida. Entonces la grúa comenzó a batir sus alas, superando la velocidad del sonido en la primera aleta. Después de la segunda aleta, desapareció de la visión de Lee Junmu. Una vez que se agitó por tercera vez, desapareció del espacio y entró en la capa vacía entre las dimensiones para viajar. Moviéndose a través de las dimensiones. Esta era la habilidad única de la grúa de cristal rojo. No era de extrañar entonces que este artículo, que solo tenía un uso para transmitir convocatorias, fuera considerado como un tesoro precioso por los poderosos clanes de todos los continentes. Esta capacidad de envío de mensajes fue extremadamente importante. Se consideró aún más valioso que las señales de Stellarcom porque la señal de invocación generada por Stellarcom podría cortarse por interferencia dirigida, mientras que este no era el caso con la grúa de cristal rojo. Esta fue la razón por la cual Lee Junmu no había usado la comunicación estelar para llamar a sus seguidores a pesar de que tenían ojos espaciales tridimensionales entre ellos. Después de todo, si usaba la comunicación estelar para lanzar la señal, entonces su ubicación actual sería rastreada y monitoreada con precisión. De repente, los pequeños ojos de la pequeña ancestra femenina que había estado sentada sobre los hombros de Lee Junmu comenzaron a brillar cuando vio que la grulla de cristal rojo entraba en el pasaje de la capa vacía. Ella inmediatamente comenzó a perseguirlo. Lee Junmu casi se había olvidado del pequeño antepasado. Él quería detenerla, pero ella usó su habilidad innata y entró en la capa vacía a una velocidad aún más rápida que la de la grúa de cristal rojo, desapareciendo al instante. Después de aproximadamente 10 segundos, el espacio frente a Lee King Lin Jian se distorsionó de repente, y una pequeña hembra montada en un cristal rojo de la grúa apareció frente a ellos. Capítulo 190. Capacidad de fabricación que desafía al cielo. Maestro, nos llamó tan urgentemente, ¿ha llegado la gente de la secta chaotiana? Después de 2 horas, Lee King y Lin Jian finalmente llegaron apurados. No, quiero cultivar la gran técnica del sol secreto de la secta chaotiana, respondió Lee Junmu. ¿Qué? Me temo que ya es demasiado tarde para que el maestro aprenda esto. Los dos se sorprendieron cuando escucharon las palabras de Lee Junmu, ya que ambos encontraron esto inconcebible. Maestro, si no puedes luchar contra ellos con tu fuerza, entonces siempre puedes usar Wings of the Wind. La secta chaotiana ciertamente no podrá atraparte, dijo Blade Overlord. No haré eso. Este tesoro secreto es imprescindible para mí. Claro, ¿cómo va la búsqueda de esa entrada?
Lee Junmoo no explicó este problema demasiado y en su lugar cambió el tema con una pregunta. Del total de 7 ubicaciones probables al comienzo, hemos examinado 2 más en los últimos días. Solo quedan 2, dijo Lee Kingon con una sonrisa amarga. Su suerte fue un poco mala. De los 7 lugares donde podría estar la entrada, ya habían verificado 5, pero no habían encontrado rastros de la verdadera ubicación. Los 3 no tuvieron suerte. Dame la técnica del gran sol secreto de la secta chaotiana, quiero ver cuán poderoso es su hechizo asesino de la llama Sungot. Ambos continúan con la búsqueda. Lee Kingon luego le pasó la técnica del gran sol secreto y luego se fue con Blade Overlord para verificar las 2 últimas entradas posibles a la región secreta. En cuanto a Lee Junmoo, le dio la técnica secreta al sistema para que la escaneara. Había una razón por la cual la secta chaotiana era tan insistente en cazar a Lee Kingon. Además de por qué una vez que fue capturada por Lee Junmoo, la secta instantáneamente se movió contra él con aún más ferocidad. Esa razón fue porque Lee Kingon estaba en posesión de 2 artículos extremadamente importantes cuando se rebeló contra la secta chaotiana. El primero de ellos fue obviamente la causa raíz. La gota de sangre inmortal del pájaro Sungot. El segundo fue la técnica del gran sol secreto. Debe saberse que esta técnica secreta no tenía la forma de un globo de transmisión de cultivo, sino una copia manuscrita genuina. En otras palabras, siempre que Lee Kingon, que poseía una copia manuscrita de esta técnica secreta, estuviera lo suficientemente determinada como para volverse completamente contra la secta, podría cargar fácilmente la técnica en la red y difundirla por todas partes. De esta manera, la técnica que fue la base de la secta chaotiana estaría disponible para todo el mundo. Pero debido a que Lee Kingon había cultivado esta gran técnica secreta del sol a un nivel superior y poseía la copia de su técnica secreta, causó que la secta perdiera toda iniciativa. Pero ahora había caído en manos de Lee Junmoo, lo que cambió la situación por completo. También implicaba que no podía evitar por completo que la técnica secreta de la secta chaotiana se revelara al mundo exterior. Además, después de agregar el hecho de que el disco del vacío, que la secta chaotiana requería, estaba en manos de Lee Junmoo, así como algunos otros tesoros, los escalones superiores de la secta descartaron por completo la idea de usar poder blando y se volvieron insistentes en deshacerse de esto. Peligro oculto para su secta que ha estado presente durante los últimos 2 años. Definitivamente no podían permitir que el asunto se extendiera. Lee Junmoo no era un filántropo tonto que simplemente haría pública la técnica secreta, que sirvió como base de la secta chaotiana. Esta fue la piedra angular de una secta, por lo que sin duda sería de gran utilidad para él en el futuro. El sistema escaneó la técnica rápidamente, y después de aproximadamente 3 minutos, emitió una notificación, escaneo y análisis completos. Enhorabuena anfitrión, he obtenido una copia completa de la técnica secreta. Puedes usar 100 elementos espaciales y crear un globo de transmisión de cultivo para esta técnica secreta. ¿Deseas crearlo ahora? Sí, espera un minuto. Lee Junmoo pareció darse cuenta de repente de algo y rápidamente preguntó. ¿Dijiste que solo necesito gastar 100 elementos espaciales para crear un globo de transmisión de cultivo para esta gran técnica del sol secreto? Sistema, ¿también puedes hacer globos de transmisión de cultivo? Sí. Independientemente de cuántos quiero fabricar. El corazón de Lee Junmoo comenzó a saltar rápidamente. Sí, teóricamente es posible. Mientras el anfitrión siga suministrando suficientes elementos espaciales, es posible la fabricación de globos de transmisión de cultivo ilimitados. Dios mío. Lee Junmoo finalmente se dio cuenta de lo que estaba mal aquí. El factor importante radica en el hecho de que el sistema podría fabricar sorprendentemente globos de transmisión de cultivo sin restricciones. En otras palabras, mientras Lee Junmoo pudiera obtener copias completas de las habilidades de batalla de cultivo de flujo o técnicas secretas de este mundo, podría usar este error y producir una gran cantidad de globos de transmisión de cultivo con una eficiencia anormal. Esta situación era indudablemente extraña. Fue completamente en contra de la lógica. Lee Junmoo no conocía el principio detrás del cultivo que retransmitía la fabricación de globos, pero entendió aproximadamente que su producción requería que se cumplieran algunas condiciones difíciles. El primero fue la posesión de una copia completa de una técnica secreta o método de flujo. La segunda fue una piedra dimensional, que es bastante diferente de una piedra dimensional de origen. La fuente principal de la que provenían las piedras dimensionales era una piedra dimensional de raíz, por lo que para establecer un poder o clan mayor, definitivamente se requería un mineral de una piedra dimensional de raíz.
Si una persona no tuviera una piedra dimensional de raíz, no podría producir una gran cantidad de piedras dimensionales, y sin ellas, su clan u organización no podría crear una gran cantidad de globos de transmisión de cultivo para permitir que sus discípulos para cultivar habilidades de batalla. Por lo tanto, cada uno de los clanes y poderes de primera clase estaba en posesión de una piedra dimensional de raíz. Solo al poseer su capacidad de producir piedras dimensionales sin parar por un período de tiempo, una persona posee la capital para establecer una secta importante. El tercer requisito era un experto en flujo de transmisión de cultivo. Estos expertos no necesitaban ser formidables, pero sus niveles de cultivo, así como su comprensión de las habilidades de batalla de cultivo de flujo, ciertamente tenían que ser profundos. De lo contrario, ¿cómo podrían formar la proyección de la sombra en el espacio independiente que permitiría a otros fluxers comprender una habilidad? Si el maestro mismo no hubiera entendido claramente la esencia del método de flujo, entonces, independientemente de cuánto practicara el estudiante, aún sería inútil. Por lo tanto, cualquiera que haya tenido piedras dimensionales y una copia completa de algunos métodos de flujo y técnicas secretas no podría producir una gran cantidad de globos de transmisión de cultivo. Todavía necesitaría un experto en flujo de transmisión de cultivo. Además, ese experto en flujo no solo debe ser competente en un método de flujo, sino que debe haber comprendido la esencia de todo tipo de habilidades de batalla. En un continente, la posición de un experto en flujo de transmisión de cultivo era incluso comparable a la de un sabio de flujo, porque eran extremadamente importantes. Sin ellos, uno no podría establecer un poder independiente o expandir el poder de su clan aumentando su fuerza personal. Esto implicaba algo que incluso un idiota podía entender. La situación en la que se encontraba Lee Junmu ahora era muy anormal. En su caso, los elementos espaciales eran equivalentes a las piedras dimensionales, mientras que el sistema representaba a innumerables expertos en el flujo de transmisión del cultivo, todos los cuales habían comprendido la esencia de diferentes técnicas secretas. Un sistema era equivalente a todos los expertos en flujo de transmisión de cultivo en los 6 continentes. Aún más anormal fue que incluso los expertos en flujo de transmisión de cultivo de alto nivel no podrían fabricar los globos de transmisión de cultivo para algunas técnicas secretas, mientras que el sistema podría. Fue omnipotente en este campo. En otras palabras, después de que Lee Junmu obtuviera esta técnica del gran secreto del sol, podría usar la habilidad del sistema y fabricar una gran cantidad de globos de transmisión de cultivo y promoverlo. De hecho, incluso podría crear su propia secta o clan. Una vez que pensó en esto, su respiración se volvió pesada. Nunca había anticipado que el sistema tendría una habilidad tan desafiante. Si no hubiera obtenido accidentalmente la copia de la técnica secreta de Lee King-gon, ni siquiera habría descubierto que el sistema podría crear una cantidad ilimitada de globos de transmisión de cultivo. Esto significaba que mientras sus logros crecieran, y obtuviera copias completas de habilidades de batalla de nivel superior, entonces era completamente posible para él crear una secta que solo le fuera leal. Los rumores sobre la misteriosa secta Lee se habían extendido por todo el mundo durante mucho tiempo. En este momento, una gran cantidad de agentes de flujo, incluso aquellos que tenían un talento innato excepcional, habían solicitado ingresar a la secta. Lee Junmu, sin embargo, no había aceptado ninguno de ellos. Esto no fue porque no quisiera formar su propio poder, sino porque no pudo producir los globos de transmisión de cultivo para diferentes tipos de habilidades de batalla. Anteriormente no podía impartir las habilidades y técnicas secretas a otros, pero el sistema le había informado que en realidad era posible. No necesitaba ningún experto en flujo de transmisión de cultivo de alto nivel, y tampoco necesitaba piedras dimensionales. Todo lo que necesitaba era una copia completa de una técnica secreta y 100 elementos espaciales para lograr su sueño de toda la vida, que parecía imposible anteriormente. Esta profunda reserva fue realmente genial.